Bueno, siempre agradecerle a la doctora la posibilidad de que me deje hablar con ella, al lado de ella. Soy del equipo, yo soy bioquímica, a diferencia de la doctora, y farmacéutica. Y la idea es que poder transmitirle de alguna manera a ustedes la importancia de la automedicación, la importancia y de que ustedes sepan de que existen las interacciones medicamentosas porque no solamente existen, sino que muchas veces, no sé si a alguno le ha tocado ir al médico, cuando va por algún motivo, ese profesional ve solamente el motivo por el que ustedes concurren o acuden a la consulta. Sin embargo, no presta atención a lo mejor de que ustedes ya son pacientes a lo mejor cardíacos o pacientes anticoagulados o pacientes hipertensivos que ya vienen con una medicación previa y van por otra consulta y terminan siendo medicados sin consultarle previamente que a lo mejor esa medicación con la que ustedes venían puede llegar a interaccionar, ¿sí? Y eso puede ser perjudicial para su salud. Entonces, la idea es que ustedes, o sea, no obviamente que sepan, pero sí que pregunten, ¿sí? Y que estén atentos a estas cuestiones porque existen, ¿sí? A ver si puedo pasar. Ahí está. Ah, vos me la pasás, entonces, veréis. Entonces, básicamente, eso pasamos porque básicamente es lo que les dije, vamos a conocer un poquito de qué se tratan y cómo ocurren esas interacciones, si bien hay conceptos que son muy bioquímicos y por ahí muy que tienen que ver con la bioquímica en general, pero voy a tratar de explicárselos para que ustedes puedan comprenderlo. Básicamente una interacción se produce cuando se toman uno, ¿no es cierto?, más de dos fármacos al mismo tiempo, ¿sí? El organismo es uno solo, si bien son dos fármacos o a lo mejor son dos condiciones por las que se está administrando ese fármaco, el organismo es uno solo. Tenemos un solo hígado, un solo riñón, ¿sí? Un solo volumen extravascular, que es donde está la sangre, que es por donde se distribuye ese fármaco. Entonces, cuando tomamos un fármaco, no hay problema porque el fármaco ese se distribuye solo, se elimina solo y no hay problema. El tema es cuando hay otro medicamento que está compartiendo espacio en las distintas partes del organismo, entonces ahí es donde se va a producir la interacción. Y esa interacción puede ser perjudicial para la salud muchas veces. Muchas veces es buscada, ¿sí? Es decir, se agregan medicamentos para que esa interacción ocurra y de esa manera se busque un beneficio, pero son las menos, ¿sí? Esas son las que se conocen. Las peligrosas son las que desconocemos, ¿sí? Bien, entonces pasemos a la próxima. Eso nada más que les traje de epidemiología es como para que ustedes sepan la cantidad de veces que ocurre esto, ¿sí? Y fíjense que cuando nosotros tomamos en pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Reciben de 0 a 5 medicamentos, de 0 a 5 medicamentos, las interacciones ocurren en un 4% de esos pacientes. Cuando incremento esos medicamentos de 11 a 15, las interacciones pasan a ser del 28%, ¿sí? Y si aumento más, podemos tener más del 50% de interacciones. Y esto ocurre normalmente en un paciente internado, ¿sí? No sé si alguno estuvo internado alguna vez o tiene algún familiar que estuvo internado. Nosotros en el hospital tenemos, por ejemplo, pacientitos que son trasplantados renales que reciben más de 20 medicaciones al día. En general, los abuelos que tienen problemas de hipertensión, que son diabéticos, que tienen problemas de osteoporosis y podemos seguir, ellos seguramente que más de 10 medicamentos toman al día. Entonces, en estas personas, la interacción es casi segura, ¿sí? Entonces, es importante que podamos tener en cuenta para pensar de por qué suceden las cosas, porque de repente nosotros estamos tomando ese medicamento y empieza a pasarnos algo, como por ejemplo, o empiezan a no hacer efecto algún tipo de medicamento, o de repente empiezan a sentirse mal o a intoxicarse, y ustedes no cambiaron nada, pero su organismo sí cambió a lo mejor por esa interacción, por ese medicamento que se agregó, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Pasemos nomás. Bien, entonces interacciones podemos tener beneficiosas, como ocurre con medicamentos como por ejemplo cuando uno, con medicamentos que se toman para la presión
y con medicamentos que se toman para hacer mucho pis, ¿sí? Hay veces que los hipertensivos por ahí se administran juntos para que justamente cumplan esa función, se busca esa interacción. Por eso son beneficiosas, pero las peligrosas son estas, ¿sí? Las que se administran y muchas veces no conocemos o desconocemos, ¿sí? Que es posible esa interacción y encima ponemos en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, esas son las que tenemos que tener en cuenta. O el médico, por lo menos, tenga que tener en cuenta. Y si el médico no lo tiene en cuenta, por lo menos usted hacer la pregunta o consultar, ¿sí? Generar la duda, digamos. Si querés, pasamos. Bueno, hay muchos factores que influyen en la interacción, ¿sí? O sea, que pueden afectar esa interacción. La edad, por ejemplo, todos los neonatos, ¿sí? Cuando yo les cuento, los niñitos, los recién nacidos, tienen todo su hígado que se está recién madurando, ¿sí? Está inmaduro. Entonces, al estar inmaduro, toda la batería que necesitamos nosotros como adultos para poder procesar todos esos fármacos no está de todo madura. Entonces, si nosotros administramos muchos fármacos a esos bebés, ¿no es cierto?, recién nacidos, tenemos que contemplar esta cuestión. Porque si no, se van a intoxicar, ¿sí? En el otro extremo de la vida pasa lo mismo, los ancianos. En este caso, los ancianos ya tienen muy maduro y ya tienen disminuida esa capacidad metabólica del hígado porque ya está gastada, saturada. Si no es que también está con un problema a lo mejor de salud como alguna hepatopatía o hígado graso, que es muy común en los abuelos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta la edad. El sexo también es importante porque las mujeres, ¿sí?, tenemos un sistema y genéticamente nos comportamos algunas veces con algunas cuestiones o algunos medicamentos de manera distinta que en el hombre, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta, ¿sí?, eso, el agua corporal en las mujeres no es lo mismo que en los hombres, ¿sí? Entonces, el lugar en donde se va a disolver ese medicamento, por decirlo de alguna manera, para que ustedes comprendan, no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, cuando administramos dos medicamentos, no se va a comportar. Tenemos que tener en cuenta esa interacción. Otra cosa importante son los aspectos, o sea, si ya hay la persona que va a sufrir, digamos, a que yo le voy a administrar los medicamentos, ya tiene previamente una enfermedad. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene problemas hepáticos, la gran mayoría de todos los fármacos que ustedes toman o que las personas pueden tomar se llama metabolizar. Quiere decir que el hígado los va de alguna manera a transformar para poder eliminarlos por el riñón. Básicamente, ¿me comprenden? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema hepático, ese hígado, ¿cómo piensan que va a funcionar? ¿Va a funcionar más o menos? Menos. Y si funciona menos, el compuesto ese que se tiene que eliminar, ¿se va a poder eliminar eficientemente? No, ¿sí? ¿Y qué pasa si ese compuesto es tóxico? O sea, se llama el índice terapéutico estrecho, es decir, tiene un delgado índice en donde donde causa efecto biológico y causa toxicidad, ¿sí? Se va a intoxicar, ¿sí? Entonces, muchas veces el hígado no funciona, entonces nos intoxicamos, pero muchas veces el hígado, por acciones que tienen que ver con el ambiente, como por ejemplo la persona que es fumadora, la persona que consume alcohol en forma crónica, la capacidad metabólica del hígado cambia y se dice que está acelerada, ¿sí? Entonces, cuando una persona toma un medicamento, ese medicamento se espera que actúe en un tiempo determinado y se elimine en un tiempo determinado. En estas personas que beben alcohol y que fuman, estas enzimas funcionan rápido. Entonces, a la misma dosis se va a eliminar más rápido, porque lo va a metabolizar más rápido, se llama. Entonces, voy a tener una falta de efecto en ese caso, ¿sí? Entonces, van a acudir al médico porque no se curan, o porque van a seguir sintiendo o teniendo esa sintomatología. Entonces, todas estas cuestiones tienen que evaluarse a la hora de administrar medicamentos. ¿Y saben qué? No lo hacen. O solamente lo hacen dirigidas al fármaco o a la especialidad que van a la consulta. Nosotros lo tenemos como experiencia porque muchos médicos nos confiesan en realidad que incluso en el hospital, que hacemos dosaje de fármacos de algunos,
muchas veces tenemos problemas con la interpretación porque el médico jamás le preguntó, por ejemplo, si está tomando un protector gástrico. ¿Alguno conoce lo que es un protector gástrico? Omeprazol, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, ese fármaco lo que hace en el organismo es inhibir algunas enzimas que metabolizan fármacos. Y muchas veces se lo toman sin prescripción médica. Y a lo mejor ustedes están tomando un antihipertensivo o un anticoagulante, ¿sí? Y eso afecta. ¿Usted lo sabía? El médico que a lo mejor recetó ese anticoagulante les dijo que no podían tomar omeprazol o tengan cuidado al tomar, ¿se entienden? Y acá entra en juego la automedicación y también una cuestión médica que no se tiene en cuenta, ¿sí? Y esto es mucho más común de lo que ustedes creen, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Pasamos a la próxima. Bien, esto básicamente es que para que vean que las interacciones se producen a 3 niveles. A niveles que tienen que ver con el fármaco, es decir, si ustedes toman 2 comprimidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos comprimidos en el estómago o en la panza pueden interaccionar y no dejar que el compuesto, que es el que ejerce la acción, se absorba. Entonces, se toman y ustedes creen que lo absorbieron y que le tiene que hacer efecto y de repente no sucede eso, ¿sí? Eso se llama incompatibilidad farmacéutica. Después tenemos otro nivel que se llaman interacciones farmacocinéticas, que es justamente estas cuestiones que tienen que ver con el organismo de uno, de la persona, el hígado, el riñón, el nivel de proteínas que tenemos. No sé si ustedes han escuchado por ahí que tenemos proteínas en el organismo, ¿sí? Bueno, son re importantes para la distribución del fármaco. Ocurre en ese nivel. Y la otra interacción que podemos tener es a nivel de donde el fármaco se une para ejercer el efecto, ¿sí? Eso se llama farmacodinámica. En esos 3 niveles podemos tener las interacciones. Pasamos a la próxima. Bueno, esa es la definición, que es lo que le acabo de explicar. La próxima. No los quiero aturdir porque yo acá les puse nombres. En realidad esta clase por ahí también está dada como para los médicos, pero fíjense que los fármacos que existen, que pueden ocasionar estas interacciones, no son fármacos que están en estudio. Son antidepresivos que están muy de moda ahora y que la mayoría de las personas consumen, ¿sí? Y que pueden darse tranquilamente cuando se administran 2 o más de estas, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. Se puede producir a nivel de la farmacodinámica, es decir, del mecanismo de acción, estas tres patologías, como son el síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico, ¿sí? Que pueden llevar a la muerte de la persona si no se tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, como por lo menos, al menos pregunten si no pueden interaccionar, si ustedes están en un tratamiento o la persona está en un tratamiento, debería al menos preguntar si no afectan, ¿sí? Como para estar atentos a eso. La próxima. Respecto a las interacciones farmacocinéticas, que eran las segundas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que ocurre en el organismo, es decir, lo que el cuerpo le hace a ese medicamento, tenemos interacciones a muchos niveles. Tenemos interacciones a nivel de la absorción, que es cuando ustedes absorben, ya sea vía oral, intramuscular, vía intranasal o vía respiratoria, ¿sí? Hay muchas vías por las que podemos ingresar. Y se produce el proceso de absorción. Cuando se administran uno o más fármacos, también se puede producir una interacción ahí que puede aumentar o disminuir esa absorción. Entonces, la consecuencia que es, si se absorbe más fármaco, voy a tener más fármaco compitiendo por las mismas proteínas, compitiendo por el mismo lugar para eliminarse, compitiendo, ¿se entiende? Y de esa manera ocurre la interacción. ¿Qué interacción o qué fármaco va a prevalecer en esa interacción? Va a depender de la afinidad que tenga ese fármaco por cada uno de los procesos que va surtiendo, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, eso es nada más, no pretendo que le entiendan, pero eso es todo lo que ocurre en el organismo cuando un fármaco ingresa, ¿sí? Ingresa al tracto gastrointestinal, que sería el estómago y intestino, ¿sí? Hay una pequeña porción que puede pasar por el hígado, va a la sangre y de ahí a los tejidos, ¿sí? Y también una parte se va a la orina, ¿sí? Eso es lo que ocurre. La próxima. Ahí está lo que ocurre, por ejemplo, en la absorción. Estos son los fármacos que, por ejemplo, pueden tener interacciones en la absorción, ¿sí?
Por ejemplo, atacinavir, que es un antirretroviral que se administra a los pacientes con HIV, ¿sí? Es re común administrar este fármaco. Y los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Que es los omeprazoles que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Esta interacción puede ser problemática, ¿sí? Porque al inhibirlo tenemos mucha más concentración del antirretroviral y eso es tóxico, ¿sí? Después tenemos las quinolonas, que son antibióticos, ¿sí? Que también que se dan para las infecciones urinarias, muy comunes, la ciprofloxacina, norfloxacina, no sé si la conocen. Bueno, y las sales de hierro en una embarazada o en un bebito que están tomando hierro por precaución, bueno, interfieren porque las sales de hierro forman un complejo con estos antibióticos y no dejan que se absorba. Entonces, si yo tengo una infección, nunca se va a curar ese bebé. ¿Se entiende? O esa persona. Los antiinflamatorios, amiodarona, digoxina, ¿sí? Son todos fármacos que a este nivel, ¿sí? Pueden causar interacción de que no surta efecto. Fíjense qué pasa con digoxina si no se absorbe. Digoxina es un antiarrítmico, ¿sí? La toman las personas que tienen problemas cardíacos. Es un fármaco que si no se toma, la persona puede sufrir arritmia y consecuencia, ¿no es cierto? Una afección cardíaca importante. Y si se toma por demás, la dioxina es sumamente tóxica, ¿sí? Entonces, a nivel de la absorción, si la dioxina no se absorbe, el paciente, ¿qué pasa? Sigue con arritmia y puede terminar hospitalizado. Y si la dioxina se absorbe por demás, o sea, absorbe más todavía, podemos tenerlo hospitalizado, pero porque está intoxicado con dioxina, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de interacciones. Y otra cosa, como dijo la doctora, los opiáceos, los antidepresivos, los anticolinérgicos, todos esos medicamentos a nivel de la absorción pueden interferir si se toman uno, o sea, en conjunto, ¿sí? La próxima. A nivel de la distribución, esto, una vez que el fármaco se absorbe, ¿sí? Se distribuye en todo el organismo con las proteínas, ¿sí? Acá, por ejemplo, pueden interferir los anticoagulantes orales. No sé si hay alguno que tenga experiencia o haya escuchado el tema de los anticoagulantes cuando tienen alguna cuestión cardíaca o algún infarto, ¿sí? Se administran anticoagulantes que lo que hacen es viajar unido a estas proteínas. Cuando yo tengo otro fármaco que también se une a la proteína, ¿sí? El fármaco que es anticoagulante se va a liberar de la proteína que está unida y el que está libre va a ejercer el efecto. Entonces, si yo tengo más fármaco libre, voy a tener más anticoagulación a la misma dosis. No sé si me explico cuál es el problema acá. Es que yo no modifico dosis, sino que en la misma dosis se produce la interacción. Entonces, eso es lo grave, ¿sí? La próxima. Esto es para que ustedes sepan que el hígado, como les dije anteriormente, es el responsable y es donde más, digamos, se producen este tipo de interacciones. Pasamos. Bueno, eso no se ve ni importar porque no hay problema. Pásala nomás. Para que ustedes sepan, existen como moléculas, como para explicárselo más fácil y que no complicárselas tanto, pero existen moléculas que pueden estar modificadas genéticamente. Y de acuerdo a cómo están modificadas acá mismo en la población nuestra, pueden funcionar más rápido o más lento, ¿sí? Entonces, si yo administro a un paciente que tiene alguna modificación genética en esas enzimas, que son las que metabolizan el fármaco, y funciona más rápido, a una dosis empírica, que es la que se administra, ese paciente no va a responder de la misma forma, ¿sí? Voy a necesitar ponerle más dosis, ¿sí? Pero eso, ¿cuándo lo veo? Cuando administro el fármaco y el paciente no se cura, por ejemplo, ¿sí? O la enfermedad sigue avanzando. Lo mismo pasa si este cambio genético hace que la enzima ande más lento. O sea, con la misma dosis voy a intoxicar al paciente, de acuerdo a la medicación, ¿sí? La próxima. La próxima, porque eso es más de lo mismo para explicarle. La próxima. Ahí estamos. Eso es un cuadrito que no se ve muy bien ahí, pero fíjense, estas son las enzimas que están en el hígado, ¿sí? Y estos son los sustratos, no se ve muy bien, pero era para decirles que justamente esta cuestión de la inhibición y la activación de estas enzimas
son cruciales y es importante pensarlas porque afectan un montón, ¿sí? Cuando se toman con unos fármacos, ¿sí? La próxima. Eso para mostrarle que la parte renal también es importante y ocurren los mismos procesos. Por lo tanto, a nivel renal también es importante que tengamos en cuenta si la persona está bien, si está tomando algún fármaco que se elimine por riñón, porque si hay 2 fármacos que se eliminan a nivel renal, los procesos que van a utilizar son los mismos. Entonces, va a interaccionar, ¿sí? La próxima. Y con esta ya terminamos, rapidito lo hizo doctora, para que no se aburran. Básicamente es eso, dejarles la duda de que cuando ustedes toman, ya cuando hay 3 medicamentos, hay un 60% de posibilidad de que se produzca interacción. Entonces, pregunten, indaguen y no consuman así nomás ni se automediquen. Las sales, lo que hablaba la doctora ¿cómo se llaman? Los suplementos dietarios no están considerados como medicamentos, pero los suplementos dietarios actúan igual. Usan las mismas vías que los medicamentos, entonces la interacción se produce y muchas veces cuando el médico le pregunta, la vez que pregunta, ustedes como no es un medicamento no lo dicen. Nos pasó una vez ahí en el hospital, había una madre que a nosotros usamos un fármaco y le va altísimo a nivel. La médica no, que no puede ser porque yo le estoy dando la misma dosis, no tiene función renal alterada, que esto no puede ser, que esto no puede, que no, que esto que la madre le da a la hora que yo le digo, qué sé yo. Bueno, indagando y después de mucho preguntarle, la madre nos confesó que le daba un suplemento dietario a la niña, ¿sí? Ese suplemento dietario tenía una molécula que hacía que los niveles de la droga que nosotros estábamos haciendo aumentaran, interaccionaran. Pero hasta que nosotros llegamos a esa solución, pasaron 2 semanas que la nena estuvo internada, ¿sí? Ocupando una cama, ocupando recursos, ¿sí? Y con posibilidad de que se infecte otra cosa. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y espero no haberlos aturdido y que puedan haber comprendido un poquito de que es importante que tengamos en cuenta esto.